Un cañón de juguete utiliza un resorte para lanzar una bala de goma de 5 gramos. El resorte tiene una constante de 8 Newton partido en metro y puede ser comprimido dentro del cañón a una distancia de 5 centímetros. Cuando el cañón es disparado, la bala se mueve 15 centímetros dentro del cañón, sintiendo una fuerza de roce de 0,032 newtons. ¿Con qué velocidad sale la bala del cañón? Suponga que el cañón es disparado horizontalmente. Partamos. Voy a dibujar aquí el cañón. Supongamos que ese es el cañón. Esta sería la bala al inicio. Esta sería la bala al final. A ver, voy a pintarlas de negro. Qué bonito, ¿sí? Aquí la velocidad 1 es 0. Y aquí la velocidad 2 es la incógnita. Esto evidentemente se mueve para allá. Va a tener cierta velocidad. Esta bala acá, esto va a costar un poco dibujar lo que es, va a estar con un resorte comprimido con una constante K acá. Tenemos aquí un punto A, que es el punto donde se suelta la bala del reposo con el resorte comprimido, y el punto B, que es cuando la bala sale del cañón. Y tenemos entre medio una distancia AB. Para estos problemas yo suelo trabajar mejor con tablas. O sea, ¿qué tablas puedo utilizar? Tengo una tabla donde de un lado están los dos puntos que me interesan, el punto A y el punto B. Y aquí la energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica, que es la del resorte. ¿Ya? Vamos colocando los valores. La energía cinética punto A como parte del reposo es 0. La energía cinética en B, como tiene cierta velocidad V2, esto va a ser un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Respecto a la potencial gravitatoria, como esto está horizontal, entonces la potencial gravitatoria es la misma en ambos lados. 0. Potencial elástica, tengo el resorte comprimido inicialmente, por lo tanto voy a tener un medio por la constante K del resorte por la compresión al cuadrado, y al final el resorte va a estar completamente descomprimido, por lo tanto va a ser 0. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí tenemos roce, por lo tanto, que entre A y B hay roce, por lo que es un sistema no conservativo. Y eso implica concretamente que la energía mecánica total en B menos la energía mecánica total en A va a ser igual al trabajo no conservativo, que sería el trabajo al roce. La energía mecánica en B sería en este caso solamente la energía cinética. La energía mecánica en A sería solamente la energía del resorte comprimido. Y el trabajo del roce sería menos la fuerza de roce que más encima aquí la dan por la distancia AB. Esa fuerza de roce, que es menos 0,032 newtons por la distancia, que es, dice que el cañón se mueve 15 centímetros dentro del cañón, por lo tanto esto es 15 centímetros o 0,15 metros. Entonces esto nos daría el trabajo al roce, que sería 4,8 por 10 a la menos 3 joules, o 0,0048 joules. Sería menos 0,0048 joules. La energía mecánica en B sería un medio por la masa, que es 5 gramos. En este caso la masa hay que pasarla a kilos. 5 gramos sería 0,005 kilos por la velocidad 2 al cuadrado, que es la incógnita, menos la energía mecánica en A, que es la del resorte, que sería un medio por la K, que es 8 newton partido por metro, por la compresión del resorte, que sería 5 centímetros o
0,05 al cuadrado metros al cuadrado, y eso nos tiene que dar menos 0,048 joules. O sea, en este caso la velocidad nos tiene que dar metros partido por segundo. Aquí nos quedaría 0,0025, independiente de la unidad nos quedaría 0,0025 V2 al cuadrado menos 1 medio por 8 es 4 por 0,05 al cuadrado, que sería 0,01, y eso sería menos 0,0048. De aquí nos quedaría 0,0025 de 2 al cuadrado igual a 0,01 menos 0,0048, que sería 0,0052. Entonces, de aquí se puede despejar B2 al cuadrado sería igual a 0,052 dividido en 0,025, que es 2,08. De donde B2 sería la raíz de 2,08 metros partido por segundo. Ahora, esto será 1,44, que es lo que sale ahí. Justamente 1,44 metros partido por segundo, que justamente el resultado que aparece acá, con lo que queda completamente chequeado. Una piedra de 15 kilos baja deslizándose una colina nevada partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros partido por segundo. No hay fricción en la colina entre los puntos A y B, pero sí en el terreno plano de la base entre B y la pared. Después de entrar en la región áspera, la piedra recorre 100 metros con un resorte muy largo y ligero cuya constante de fuerza es 2 newton partido por metro. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son 0,20 y 0,80 respectivamente. Entonces la pregunta es, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? Y si la piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte. Aquí voy a tener que agregar 2 letras más. Un punto C que va a ser cuando la piedra choque con el resorte. Y vamos a tener que considerar un punto D además, que es cuando la piedra comprime el resorte. Y aquí nuevamente vamos a tener que hacer la tabla. Entonces vamos viendo. En el punto A no parte el reposo, parte una cierta velocidad que va a ser. Entonces en A vamos a tener un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. En el punto B va a tener una cierta velocidad B, por lo tanto va a ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. En C va a tener toda una velocidad. Y en D, que es donde está el resorte, se detiene. Por lo tanto va a ser 0. La energía potencial gravitatoria en el punto A va a estar a una cierta altura. Por lo tanto vamos a tener MGHA. Y los otros 3 puntos van a estar en el suelo. Por lo tanto va a ser 0, 0 y 0. Y la potencial elástica en los 3 primeros puntos hasta que toque el resorte no pasa nada con el resorte. Por lo tanto va a ser 0. Y aquí va a ser un medio de K por la compresión del resorte al cuadrado. Entre A y B no tenemos roce, por lo tanto tenemos sistema conservativo, pero entre B y D sí hay roce, por lo tanto tenemos un sistema no conservativo. Entonces voy a escribir acá, entre A y B no hay roce, lo que implica sistema conservativo. Y eso significa que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Es decir, un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado más mg por la altura A
va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, ¿ya? Se van las masas, en este caso necesito encontrar la velocidad. Por lo tanto, la velocidad en v al cuadrado va a ser la velocidad en a al cuadrado más 2 por g por la altura a, de donde se puede decir de que la velocidad en v va a ser la raíz de la velocidad en a al cuadrado más 2 por g por la altura a. La velocidad en a es 10 metros partido por segundo. G es 10 metros segundo al cuadrado y la altura inicial es 20 metros. Entonces con eso podemos reemplazar. Entonces nos va a quedar que la velocidad en v va a ser 10 al cuadrado más 2 por 10 por 20, y esto quedaría en metros partido segundo. Esto sería raíz de 500, nos va a dar esto. Que es aproximadamente 22,36 metros partido en segundo. La respuesta era 22,2, así que podemos considerar que la cosa está bien. Esto sería la pregunta A. Entonces, nos tiene aquí que entre B y D hay roce. Por lo tanto, tenemos un sistema no conservativo, y en este caso, de que la energía mecánica en D menos la energía mecánica en B va a tener que ser igual al trabajo del roce entre B y D. Sospecho que aquí se nos puede complicar un poquito el tema. ¿Por qué? Porque la energía mecánica en D es este desplazamiento de acá. La energía mecánica en B es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el roce va a ser el roce, la fuerza va a ser la fuerza del roce del cuerpo que está por acá, que va a ser una fuerza igual, que va a ser mu por la normal, multiplicado por la distancia, y que la distancia sería los 100 metros más la distancia D que recorre el cuerpo. Entonces aquí nos podría quedar una ecuación de segundo grado. Vamos un poco al roce. Aquí tenemos el cuerpo, lo voy a pintar un poco. Cuando está en esta zona, va a tener dos fuerzas. Una, que sería la normal, y otra, que sería el peso. Y la fuerza de roce sería esta. Voy a escribirla ahí, F de roce. Entonces tenemos la normal, el peso, la fuerza de roce. Entonces en este caso, que la fuerza de roce va a ser coeficiente de roce por la normal en este caso es mg, por lo tanto la fuerza de roce sería mu por m por g, que sería mu dinámico. El coeficiente de roce cinético es 0,2, la masa del cuerpo es 15 kilos. Entonces con eso voy a poder calcular la fuerza de roce total, cinético, que en este caso es cinético porque se está moviendo. Entonces sería 0,2 por 15 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. Esto sería 30 newtons. Entonces la fuerza de roce sería 30 newtons. Entonces, ¿qué vamos a tener? La fuerza de roce va a ser
la fuerza de roce que calculamos anteriormente por la distancia total que va a recorrer. Y la distancia total que va a recorrer van a ser los 100 metros, que serían estos, más el delta que comprime el resorte, porque toda la zona, incluida la zona donde se comprime el resorte, está afectada por el roce. Por lo tanto, la energía mecánica en D sería un medio K por delta al cuadrado menos CB, que es un medio de la masa por la velocidad en V al cuadrado. Eso sería igual a menos la fuerza de roce por D más delta. Entonces, ¿qué ocurre? La incógnita es delta, en consecuencia aquí lo que vamos a tener es una preciosa ecuación de segundo grado. Tenemos que en este caso K, veamos un momento, K es 2 newton partido en metros, sería un medio de 2 por delta al cuadrado por un medio por 15 por raíz de 500 al cuadrado, o sea, raíz de 500 vamos a tener ahí, menos 30 por 100 más delta. Eso nos estaría quedando acá. Se nos quedaría un medio por 2 por delta al cuadrado, menos un medio por 15 por raíz de 500, porque es raíz de 500 la velocidad al cuadrado, y eso sería menos 30 factor de 100 más delta. Entonces, si seguimos resolviendo, todos se simplifican, nos quedaría delta al cuadrado menos 500 por 15 dividido en 2, sería 3750, igual a menos 30 factor de 100 más delta. Hay que desarrollar un poco esto. Delta al cuadrado menos 3750 igual a menos 3000 menos 30 delta. Entonces, nos quedaría delta al cuadrado más 30 delta menos 750 igual a 0. Y nos estaría quedando esa ecuación de segundo grado ahí, que habría que entrar a resolverla. Tiene que ser la distancia total, la distancia que recorre la piedra con el roce. Se pregunta la distancia que comprimirá la piedra al resorte, eso es lo que se consulta. Y ese es el delta, eso es lo que se está preguntando. Y el roce, de acuerdo con lo que dice el enunciado, el resorte está dentro de la región áspera. Dice aquí que la región áspera, el terreno plano de la base, está entre B y la pared. Si esta es la pared, por lo tanto, tiene que ser así. Veamos, ¿cómo estaría quedando esto? Vamos a tener que resolver esta ecuación. Okay. Entonces, delta quedaría, resolviendo la ecuación de segundo grado, más menos la raíz de 30 al cuadrado menos 4 por 1 por 750 dividido en 2 por 1. Esto debería quedar en metros. Entonces esto debería ser menos 30 más menos 30 al cuadrado menos 4 por... Este es menos 750, por lo tanto esto debería ser más. Quedaría 30 al cuadrado, 4 por 750. Raíz de 3900 partido en 2 sería 62,45, sería menos 30 más menos 62,45 partido en 2 metros. Ahora, obviamente aquí la solución negativa no sirve porque quedaría un delta negativo, el resorte no se puede comprimir negativamente.
tanto el delta sería 62, este delta sería, no se puede comprimir, sería 62,45 30 partido en 2 metros, eso da 16,22. $6,4 sale acá. Tiene diferencia, podemos considerar que aproximadamente es correcto. En este caso se requiere, para poder resolverlo rigurosamente, se requiere plantear la ecuación de segundo grado. Como se aprecia acá, se toma solamente la positiva, la negativa no sirve porque se da un número negativo que no tiene sentido, físico, por lo tanto la solución es 16,22. Aquí sale 16,4. Razonable. Sería la B. Veamos la C. La piedra se moverá después de haber sido detenida por el resorte. Ese es un problema de roce estático. ¿Cómo podríamos resolver esto acá? La piedra, después de que se detiene, voy a tratar de dibujarla acá, sufrir una fuerza tironeada por el resorte, parte, por otra, a tener fuerza de roce estático. De que constante fuerza de 2 newtons partido por metro, entonces puedo calcular esa fuerza de resorte. Pero esta retenida y ese empujón. Vamos a tener esa fuerza de resorte va a ser K por lo que está comprimido, que serían 2 newtons partido por metro por los 16,22 metros. Entonces esa fuerza interna de resorte va a ser 2,44 metros. Además, vamos a tener aquí, faltaron dos fuerzas más, que eran la normal y el peso. Ahí está. Entonces tenemos normal, peso, la fuerza interna de resorte que sabemos que es 32,44. Normal en este caso, tenemos que calcular esta fuerza de resorte que tenemos así, aquí. En paréntesis me acabo de dar cuenta de un error grave. Entonces, esta fuerza en newton, no en metros. Entonces en newtons. Esto va a ser igual a la fuerza de roce estático. Necesitar calcular la fuerza de roce estático máximo. Una línea por acá para separar espacios, para poder desarrollar más la C. Voy a calcular la normal acá. La normal es igual a mg, que es 15 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. La normal sería 150 newtons. Y el umbral de roce estático máximo, esto es materia de la prueba anterior, sería el coeficiente de roce estático por la normal. El roce estático era 0,8. La normal es 150 newtons y esto sería aproximadamente 120 newtons. El roce estático es 32,44, el roce estático máximo es 120 newtons. El asunto es que hay que analizar el siguiente: si el roce estático es menor al roce estático máximo, el cuerpo permanece en reposo. Si este roce estático supera el umbral del roce estático máximo, se rompe el reposo y entra en estado de movimiento. En conclusión, como la fuerza de roce estático es menor al roce estático máximo, lo que va a ocurrir es que el cuerpo no va a salir del reposo. ¿Que es justamente lo que dice acá? No. Por tanto, eso también está bien. Y con eso tenemos respondida la pregunta. Una barra homogénea de 80 newtons de peso se encuentra apoyada en una pared lisa tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que ejerce la pared sobre la barra? Bueno, ¿qué fuerzas tenemos acá? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre extendido. Primero tenemos esta fuerza acá, que sería el peso de barra, que está justo en la mitad. Voy a colocarle peso B nomás.
para simplificar la notación. Voy a tener además la fuerza sobre la pared. Dice que la pared es lisa. ¿Qué significa que la pared es lisa? Que no tiene roce. Y si no tiene roce, no tiene componente de fuerza paralela a la pared. Por lo tanto, vamos a tener una sola fuerza, que va a ser esta. Va a tener solamente esa componente, que sería F pared. Y además vamos a tener, acá si hacemos diagrama de cuerpo libre completo, vamos a tener una componente vertical de la pivote en A, que va a tener que ir hacia arriba para compensar el peso, y una FAX, que va a tener que compensar la fuerza de la pared. Además, hay un ángulo que va a ser importante que calculemos, que va a ser importante calcular este ángulo alfa de acá. Este ángulo acá va a ser 90 menos alfa, lo vamos a necesitar también. Y este ángulo alfa se repite acá. Vamos a necesitar este alfa, este ángulo 90 menos alfa. Podemos obtener por trigonometría el ángulo alfa. Tenemos que la tangente de alfa va a ser 4/6. De hecho, este ángulo que es 90 menos alfa, lo voy a utilizar como beta. Tenemos de que la tangente de alfa va a ser cateto opuesto, que es 4 metros, dividido en cateto adyacente, que es 6 metros. Va a ser 2/3, de donde alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 2/3, que va a ser aproximadamente 33,69 grados. Y beta es 90 grados menos alfa, 90 grados menos 33,69 grados, que sería aproximadamente 56,31 grados. Ahí tenemos los ángulos calculados. Entonces, por equilibrio de fuerza, resulta fácil ver eje X sería la fuerza AX, sería igual a la fuerza en la pared, en el eje Y, la componente ahí del pivote va a ser el peso de la barra, y ahora hay que calcular el equilibrio de torques. Conviene hacerlo, obviamente, desde el punto A, porque aquí nos eliminamos estas dos incógnitas y las que harían torques serían solamente el peso de la barra y la fuerza de la pared. Este de acá, el peso, si tomamos como pivote la barra, haría un torque en este sentido, y la fuerza de la pared haría un torque en este otro sentido. Este sería el torque del peso, este sería el torque de la fuerza de la pared. Y lo que vamos a tener que por equilibrio de torques con respecto al pivote A, el torque del peso más el torque de la pared sumados van a dar 0, donde el torque del peso, quiero decir, va a ser positivo y va a ser el peso, se puede escribir acá, el torque del peso va a ser positivo, porque va a ser en contra de las manecillas del reloj, va a ser el peso por seno de beta por el brazo de palanca, que sería, como está en la mitad de la longitud de la barra. Y el torque de la pared va a ser a favor del reloj, por lo tanto es negativo, por lo tanto nos va a quedar menos la fuerza de la pared, que es la incógnita, por seno de alfa, por el brazo de palanca, que es la longitud completa de la barra. Y con esto estamos en condiciones de completar esto.
Entonces nos va a quedar el peso de B por seno de beta por L medios menos FP por seno de alfa por L igual a 0. WB seno de beta por L medios va a ser igual a FP por seno de alfa por L. Se simplifican las L's y tenemos que despejar FP. Hay que despejar FP, que sería WB por seno de beta dividido en 2 veces seno de alfa. WB es 80 newtons por seno de los 56,30 grados dividido en 2 veces el seno de 33,69. Simplifica el 80 y el 2, entonces nos quedaría 40 por seno de 56,30 dividido en seno de 23,69, y eso nos va a dar aproximadamente 60. 59,99 me da. Entonces va a ser casi 60. Y me parece que una de las alternativas era 60, ¿no? Sí. La C era la alternativa correcta. Un carro se desliza por un riel sin roce desde una altura h, pasando por un tramo circular y luego continuando por un plano horizontal, tal como muestra la figura. ¿En qué punto de la trayectoria la energía cinética es máxima? ¿En cuál de estos puntos tenemos máxima energía cinética? Sucede lo siguiente, que la energía mecánica, voy a agrandar un poco la letra acá, la energía mecánica es igual, va a ser igual a la potencial gravitatoria más la cinética, ¿ya? La potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por G por la altura. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, a medida que nos vamos moviendo por acá, la energía mecánica se mantiene, pero a medida que nos vamos moviendo van cambiando la cinética y la potencia gravitatoria. Si aumenta la potencia gravitatoria, disminuye la cinética, y si aumenta la cinética, disminuye la potencia gravitatoria. Entonces, ¿qué va a suceder? Para que la cinética sea máxima, la potencia gravitatoria tiene que ser mínima. Y para que la potencia gravitatoria sea mínima, la altura tiene que ser mínima. Voy a escribir eso. Entonces, como es constante, como se conserva la energía, eso implica que la potencia gravitatoria tiene que ser mínima. Y para que suceda eso, forzosamente, la altura tiene que ser mínima. ¿En cuál de los 5 puntos tenemos altura mínima? Es en T. De hecho, me parece que me equivoqué, en mínima, parece que escribí acá. Si la potencia gravitatoria es máxima, volvemos a la idea. Como L es constante, voy a anotar eso aquí. Como el roce es constante, por lo tanto, para lograr una energía cinética máxima, tenemos que lograr una potencial gravitatoria mínima. Y que para la potencial gravitatoria sea mínima, la altura es mínima. Y la altura mínima la tenemos en el punto T. Y aquí puedo escribir esto. El punto de mínima altura es el punto T. Entonces, con esto nos queda claro que la alternativa correcta en este caso sería la C.